Empezamos. El gobierno entregó 4 millones de dólares en créditos de desarrollo humano a emprendedores del país. Ella es Verónica, una de las beneficiarias, madre de una pequeña de 12 años quien tiene una discapacidad intelectual. La necesidad de costear tratamientos, terapias y un sistema de aprendizaje especial la llevó a emprender. Aprendió gracias a capacitaciones dictadas por el Ministerio de Desarrollo Humano a hacer jabones, tónicos faciales, desodorantes y esfoliantes artesanales. Con el crédito que le otorgó el gobierno, emprendió su negocio. Comprar materiales y seguir avanzando en mi emprendimiento. Como parte del paquete de impulso económico que el Ejecutivo puso a disposición de la población más vulnerable, este jueves se entregaron 4 millones de dólares en créditos de desarrollo humano a escala nacional para fortalecer la economía de al menos 3.600 familias. En lo que va del año se han entregado cerca de 86 millones en alrededor de 94.000 créditos. En su discurso, el presidente Daniel Noboa destacó que la mayoría de beneficiarias son mujeres. El 94% de esos créditos fueron para mujeres. Mujeres que se dinamizaron la economía de sus familias y de sus comunidades, generando más progreso por el país. ¿Pero por qué también era para mujeres? Porque entendemos también lo que está pasando en nuestra sociedad, entendemos también las dificultades que tienen las mujeres, mucha madre soltera, mucha madre que no ha tenido la posibilidad de conseguir un trabajo estable y son las personas que más necesitan nuestro apoyo, son las personas que más necesitan que se reconozca su esfuerzo. Hizo hincapié en el interés que tiene su gobierno en impulsar el progreso de este grupo poblacional. Nosotros estamos aquí para todas esas mujeres, igual como lo hemos hecho con más de 90.000 mujeres que le hemos dado becas para escuelas técnicas, más de 10.000 becas también a madres solteras menores de 23 años con hasta 2 cargas. Esas mujeres eran las que menos posibilidad tenían de salir adelante por su propia condición de tener hijos chicos que no podían salir a trabajar y no tenían quien les cuide al niño. Nosotros conseguimos darle a ellas la posibilidad de que estudien y cuidarle a sus hijos en guarderías. Y resaltó que esa cobertura se ha logrado gracias al trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada. Vicepresidenta María José Pinto viajó a Vietnam. Ahí firmó un convenio estratégico que fortalece la cooperación internacional en seguridad digital y promueve la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la construcción de un ciberespacio seguro y confiable. De la vicepresidencia estamos trabajando en temas de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Y en base a esto podemos seguir trabajando con otros países de la mejor forma, buscar las mejores alianzas, entender cómo han trabajado otros países que ya han trabajado durante varios años. Nosotros recién estamos trabajando desde junio y por eso es tan importante el ciberdelito. Por ejemplo, aquí 8 de cada 10 videos que ven los niños son de reclutamiento activo. Entonces tenemos que parar con estos temas y tenemos que seguir adelante y trabajar todos juntos y estar conscientes que esto está pasando en el país. Carolina Jaramillo, portavoz de Carondelet, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por las amenazas que habría recibido el pasado domingo contra su integridad y la de su familia. Jaramillo aseguró que se dará el inicio al debido proceso para investigar y determinar a los responsables de estas acciones. Pusimos la denuncia, como los medios de comunicación conocen, el día lunes en un medio de comunicación en el que di una entrevista hice público que recibí amenazas. Asambleísta alterno del correísmo podría ser vinculado en la investigación por terrorismo tras el ataque al cuartel de policía en Otavalo. La Fiscalía solicitó día y hora para justificar su vinculación. En ese video aparece Zairi David Anrango, asambleísta alterno de la legisladora del correísmo Pamela Aguirre. En los primeros días de la paralización en Imbabura estuvo al frente con lanzas e incentivando la violencia dentro de la provincia. La Fiscalía solicitó día y hora para justificar su vinculación en la investigación por el ataque al cuartel policial en Otavalo. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, dice que esto amplía el proceso de investigación en esa mesa legislativa. Está inmerso en estos hechos violentos que tanto daño le hacen a nuestro país. En vez de elegir el camino del diálogo, el camino de la paz, para los ecuatorianos ha elegido el camino de la violencia. Y hoy la Fiscalía cumplirá con su labor, ver si existe o no algún tipo de responsabilidad penal y nosotros también lo analizaremos en la Comisión de Seguridad. Y que incluso podría desencadenar en consecuencias políticas para el legislador alterno de Pamela Aguirre. Debe tener consecuencias políticas
políticas, debe tener consecuencias penales y también debe tener consecuencias administrativas. Es impresentable que un legislador, alguien que está representando a la ciudadanía, esté inmerso en hechos violentos. Durante los días de la protesta, Luisa González, dirigente de la Revolución Ciudadana, manifestó su apoyo total a las movilizaciones. Desde la Revolución Ciudadana les daremos todo el apoyo en la parte legal. Nosotros tenemos muchos militantes que son abogados a nuestra militancia. Si ellos quieren unirse a las protestas, a esta militancia que también es pueblo, pueden unirse. En la Comisión de Seguridad recibirán comparecencias y elaborarán un informe que irá al Pleno de la Asamblea Nacional sobre lo que dejó la protesta en Imbabura. El Tribunal del Distrito Sur de Florida desestimó la petición del recurso de habeas corpus presentada por la defensa de José Serrano. La jueza determinó que el tribunal carece de jurisdicción para conocer el caso. Serrano podría volver a presentar su recurso si logra resolver el problema de la jurisdicción. El político ecuatoriano detenido en el centro de detención de Miami, Chrome, tiene plazo hasta el 12 de noviembre para objetar la resolución, antes de que se tome una decisión final. Además, en ese mes podría ser deportado a Ecuador. El presidente Noboa entregó incentivos agrícolas a productores de Santo Domingo Los Áchilas, Imbabura, Manabí y Esmeraldas. Señor presidente. En Santo Domingo de los Áchilas, el presidente Daniel Noboa entregó 20 títulos de propiedad, 10 tractores, 6 camionetas, créditos agrovioleta para mujeres, sellos de agricultura familiar campesina y certificados de graduación a productores de las escuelas de fortalecimiento pecuario. Para que produzcan mejor cacao, mejoren sus equipos y ayuden a su comunidad a crecer, respetando a su vez sus tradiciones ancestrales. Este dinero que les estamos dando y que no tienen que devolver es la prueba de que nos importa construir un país donde todos son importantes, indígenas, afrodescendientes, mestizos y todos. Uno de los beneficiarios directos fue la Asociación de Productores Agroecológicos Somba Sáchila, que recibió $100,000 no reembolsables para fortalecer la producción de cacao, modernizar su equipamiento y apoyar a la comunidad manteniendo sus tradiciones ancestrales. Además, como parte de su agenda, el mandatario ecuatoriano entregó la intervención integral de la Unidad Educativa San Jacinto del Búa, con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la educación de esta comunidad. Hoy, 1.546 estudiantes entre inicial, básica y bachillerato tienen en la Unidad Educativa San Jacinto del Búa una instalación que les garantiza su derecho a una educación de calidad, en las mejores condiciones, con el apoyo de sus 57 docentes. Pero esta escuela es mucho más que un edificio. Tenemos presente lo que una escuela rural significa para una comunidad. Es darle vida, es darle esperanza, es darle futuro. Durante su intervención, Noboa resaltó que la descentralización económica está generando resultados positivos. Citó como ejemplo el crecimiento de 26,7% en Santo Domingo, el 28% en Sucumbíos, el 27,6% en Zamora Chinchipe. En las reformas a la ley de tránsito se establece un mecanismo claro de sanción por exceder el rango moderado de velocidad. Luego de la polémica que hubo meses atrás por la aplicación de multas a través de los radares. En la Asamblea Nacional analizan una reforma que establece un mecanismo de sanción por exceder el rango moderado de velocidad. Hasta ahora el documento contempla que si se excede la velocidad en rango moderado, la primera vez existirá un llamado de atención preventivo vía email, sin multa. Si existe reincidencia en un año, se aplicará una sanción normal. Además, se emitirá una boleta electrónica que debe incorporar. ¿Ante qué autoridad se podría impugnar? El procedimiento para hacerlo y los derechos del infractor. El documento que compartieron en la comisión que tramita esas reformas confirma además la incorporación de nuevas contravenciones de tránsito. Por ejemplo, abuso de permisos de transporte por cuenta propia. Habrá sanción para quienes lo usen para transporte público ilegal. Motos en aceras o zonas peatonales. Existiría una prohibición total, salvo excepciones. Motos sin luces automáticas. Hasta ahora el documento incorpora la obligación de circular con luces encendidas para mayor visibilidad y una contravención por impacto, que protege a peatones y regula el transporte ilegal disfrazado de privado. Hemos recibido a organizaciones de la sociedad civil, principalmente para construir los articulados que nos permitan homologar con la ley de tránsito también, que se está tratando en otra comisión, estas infracciones de tránsito, el tema de llantas lisas, el tema del alcohol en la sangre, para prevenir estos siniestros. Las regulaciones para los conductores de motocicletas también se amplían. Los requisitos serían más rigurosos. Anabela Cine, asambleísta nacional, destacó en su cuenta de Instagram los avances del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Señaló que aunque la corrupción afectó durante años al sistema de salud, con coordinación y voluntad es posible generar cambios. Además, resaltó el esfuerzo de médicos, enfermeras y trabajadores que pudo ver en su recorrido por el hospital. Entre los logros están 17 quirófanos activos,
78% de abastecimiento de medicinas, 1.000 exámenes diarios y el PET ciclotrón que atiende a 300 pacientes al mes. Este sábado inicia la campaña electoral para la consulta popular y el referéndum. Serán 13 días en los que la propaganda política tomará espacio público y digital también. Las papeletas ya están impresas en un 60% y los documentos electorales en un 56%. El CNE informó que este viernes iniciará el envío de los primeros paquetes electorales al exterior con destino a Rusia y Bielorrusia. Este jueves 16 organizaciones políticas y sociales se reunieron en el Consejo Consultivo para exponer sus preocupaciones al Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, este sábado inicia el periodo electoral que durará 13 días. Empieza el 1 de noviembre al 13 de noviembre, luego viene el simulacro el 9 de noviembre, el voto de las personas privadas de libertad el 13 de noviembre, el voto en casa el 14 de noviembre, el proceso electoral el 16 de noviembre. El movimiento ADN del presidente Daniel Noboa lidera la promoción por el sí, junto al Partido Social Cristiano y el movimiento Creo, ante una oposición desgastada que buscará fomentar el no en la consulta y referéndum. El Consejo Nacional Electoral no entrega efectivo, no entrega recursos económicos para campaña. Lo único que hace el Estado es financiar con cupos para pautar, ya sea por una opción o no, o para la candidatura que corresponde. El CNE anunció que 3 empresas están autorizadas para realizar encuestas y pronósticos electorales. Además, implementará una plataforma digital donde las actas escaneadas estarán disponibles en tiempo real para el monitoreo de las organizaciones políticas y la ciudadanía en general. La última pregunta de la consulta popular y referéndum 2025 propone convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna. La de Montecristi, según analistas, es una camisa de fuerzas para el Estado. Yo creo que la Constitución de Montecristi tiene enormes límites en cuanto a la estructura del Estado. No está al servicio de la ciudadanía, sino que busca que la ciudadanía esté al servicio del Estado. Por ejemplo, en el deporte, no hay autonomía del deporte. En la cultura no hay autonomía de la actividad cultural. En todo, en actividad económica igual. Tenemos la cuenta única del Tesoro Nacional que centraliza todo en el Ejecutivo. Este es un sistema hiperpresidencialista. Gustavo Larrea, quien fue uno de los fundadores del movimiento Alianza País, primer ministro de gobierno del gabinete de Rafael Correa, reconoce que la Constitución de Montecristi se convirtió en una camisa de fuerzas para el Estado. Así es una camisa de fuerza, lamentablemente, con un Estado que subordina a los ciudadanos. Creo que hubo mucha novelería, como el Consejo de Participación Ciudadana y los 5 poderes del Estado, que es, a mi criterio, un fracaso. Desde 1830, Ecuador ha tenido 18 asambleas constituyentes en medio de crisis políticas y transiciones de poder. La primera en Riobamba en 1830 fundó la República. Luego, entre 1835 y 1896, hubo 10 asambleas constituyentes en Quito que redactaron textos liberales y conservadores. Ya en el siglo XX, 5 constituyentes hasta 1967 intentaron modernizar las instituciones y ampliar los derechos civiles, mientras que la de 1998 impulsó una reforma orientada al equilibrio de poderes. La más reciente es la Asamblea de Montecristi, expedida en 2008, que proclamó un Estado plurinacional y reconoció los derechos de la naturaleza. De ganar el sí, Ecuador entrará en otro proceso político para redactar una nueva constitución. Se abre todo un nuevo ciclo en nuestra historia política electoral. En marzo fueran ya las elecciones de asambleístas constituyentes. El constitucionalista Andrés Santos explica que el Consejo Nacional Electoral deberá convocar en un plazo máximo de 90 días a elecciones, ya que la Asamblea Constituyente tendrá que estar integrada por 80 legisladores, 52 provinciales, 22 nacionales y 6 del exterior. Tienen que ser personas, hombres y mujeres, profesionales que conozcan exactamente cuál es la relación entre la norma constitucional y los problemas que tiene el país. Tienen que entender cuál es el problema de Montecristi. Tienen que saber por qué Montecristi impide la inversión extranjera, por qué monopoliza todos los sectores estratégicos, por qué es estatista, por qué genera un colapso institucional con la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, 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 ¿no? No podemos salir del hueco que nos encontramos si no cambiamos la Constitución. El proceso durará 180 días, contados a partir de la instalación de la Asamblea, y serán prorrogables una sola vez por hasta 60 días. Y el texto final de la nueva Constitución será aprobado por los ecuatorianos en las urnas.
El municipio de Quito prepara una ordenanza para definir el cobro de la tasa de recolección de basura. La propuesta plantea que los hogares de los quintiles más bajos paguen igual o menos que antes. Desde el 1 de noviembre, las planillas eléctricas solo van a evidenciar el cobro real de consumo eléctrico. Nuevamente, la justicia nos da la razón y no acepta las medidas cautelares de los municipios que lo han interpuesto. Esta vez fue de Quito. Así fue como la ministra Inés Manzano reiteró que en pocos días la tarifa de basura no estará en esta factura y el municipio ya se prepara con una ordenanza municipal. El alcalde lo detalló. Y lo que ya estamos poniendo nosotros en una ordenanza es que ese incremento no se dé en los segmentos de bajo consumo, ¿sí? Los segmentos que uno puede presumir, las economías de clase media hacia abajo. Según el burgomaestre, será a través de la planilla de agua potable y se plantea que los segmentos más vulnerables paguen lo mismo o menos de lo que venían cancelando. Y esto nos va a llevar también a que seamos más cuidadosos en el consumo del agua, ¿sí? Quienes más agua consuman, más tendrán que pagar de tasa de recolección de basura. Esto llegará a la Comisión de Presupuesto, nos explica el concejal Fidel Chamba, quien precisa que tendrá que ser analizada para primer debate en posterior. Todos los concejales realizan observaciones, regresa a la comisión, se analizan estas observaciones y va a segundo y definitivo debate. Este proceso llevará al menos 2 meses y el municipio reitera que los capitalinos no tendrán que pagar las consecuencias, es decir, que el cabildo asumirá los costos. Se habla de que más o menos estos 2 meses será alrededor de 8 millones. Se van a mover las cuentas que están dentro del sector, es decir, no es que se va a tomar de plata de educación, no se va a tomar de plata de infraestructura que está prevista realizarse, sino de las cuentas que por el bajo nivel de ejecución se pueden tomar. La medida fue dispuesta por el Gobierno Nacional el 9 de octubre del 2025 con el fin de brindar transparencia en este cobro, que además de Quito rigen 40 cantones del país. Hasta el 15 de noviembre, las delegaciones provinciales del CNE capacitarán a los integrantes de las juntas receptoras del voto. Quienes no asistan pagarán una multa. Desde este 9 de octubre iniciaron las capacitaciones obligatorias para los miembros de las juntas receptoras del voto de la consulta popular y el referéndum del 16 de noviembre. Esta dura 2 horas, se dicta de manera presencial y tiene 4 fases. Fase de instalación desde las 6:30 de la mañana hasta las 7, la de votación de 7 a 17 horas, el escrutinio de 17 hasta finalizar con el escrutinio de todas las preguntas tanto de referéndum como de consulta popular y el embalaje y envío. A nivel de Pichincha, según datos de la delegación provincial, hay 7.143 juntas y una totalidad de 50.001 miembros, mientras que el porcentaje de capacitación al 29 de octubre es del 35%. Uno de ellos es Alex Villota, un abogado que se acercó a capacitarse. Nos cuenta cómo le llegó la notificación y qué fue lo que recibió. Me llegó la notificación, esto en mi domicilio. Pues bastante bien, nos han enseñado la dinámica de cómo va a ser nuestra participación en la Junta Receptora del Voto. La delegación recuerda que el hecho de no asistir a estas capacitaciones recae en una multa económica del 10% del salario básico unificado, mientras si no asiste a cumplir con esta obligación antes de las 7 de la mañana, hora de la instalación de la mesa, también tiene una multa. Estamos hablando que son $47 por no capacitarse y por no asistir a sufragar, y de $70.50 por no conformar la Junta Receptora del Voto. Además que desde el día sábado 1 de noviembre hasta el martes 4 serán 65 puntos en 8 cantones de Pichincha que estarán habilitados. Así como en recintos electorales de 10 parroquias que están estratégicamente ubicadas tanto al norte, centro y sur de la ciudad de Quito. Paralelamente, en la provincia del Guayas también avanza este proceso de acuerdo al calendario electoral. Actualmente tenemos el 63% de MJRBs que ya han sido notificados y el 35% de estas personas ya han sido capacitadas. Son varios puntos fijos a los que puede asistir. En la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Católica, tenemos también en el Instituto Técnico Simón Bolívar. Según esta delegación, hasta la próxima semana se cumplirá con todas las notificaciones. Esta capacitación estará disponible hasta el 15 de noviembre a escala nacional. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso de $600 millones para Ecuador como parte del programa de crédito ampliado vigente desde 2024. Con este desembolso, el gobierno de Daniel Noboa acumula 2.700 millones recibidos de un total de 5.000 millones acordados con el FMI. El organismo destacó los avances en las reformas fiscales y de gobernanza
y señaló que la economía ecuatoriana muestra resiliencia. Cambios en los ámbitos penal, político y económico deberán incluirse, según el presidente Daniel Noboa, en la nueva constitución, de aprobar los ciudadanos la realización de una asamblea constituyente en la futura consulta popular. Durante su última entrevista radial, el presidente Daniel Noboa se refirió a los rasgos que debería tener la posible nueva constitución de Ecuador. La principal característica, recalcó, es que sea sencilla. Sencilla de entender, sencilla de interpretar, pero eficiente, con 180 artículos, protegiendo los derechos ciudadanos, no tocando los derechos de la naturaleza, pero sobre todo poner al ciudadano primero. Este para el mandatario debería ser el lineamiento general, para que la nueva Carta Magna pueda garantizar que los ciudadanos que cumplen la ley tengan más derechos que los delincuentes. Hoy en día sueltan a los criminales, hoy en día la policía y los militares arriesgan sus vidas y terminan pues con un habeas corpus soltando a alguien que tiene pues como 20 corvinas ahí y encima pues ha traficado toneladas de droga. En materia penal, Noboa ha precisado importantes cambios. Por ejemplo, que los bienes incautados al terrorismo y narcotráfico puedan ser aprovechados por el Estado. El Estado, como ustedes mismos conocen, no tiene un bolsillo infinito y necesita recursos. Otras naciones, mismo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, España, usan esos activos en beneficio de la misma sociedad. Eso es uno de los temas importantes. En lo económico ha resaltado también la importancia de abrirle las puertas a la inversión extranjera, incluyendo el arbitraje internacional, como lo hizo el país vecino, Perú, en su constitución vigente. Sí creo que hay mecanismos. Perú no creo que es el ejemplo perfecto, pero pues es un ejemplo que ha funcionado. Hay opciones como Brasil, que son diferentes, que protegen al ciudadano, protegen el territorio, al mismo tiempo protegen la inversión, siempre y cuando exista un respeto absoluto a las leyes locales. En cuanto a lo político, el presidente ha puntualizado algunas posibles modificaciones. La posibilidad de que las autoridades de control, entre ellas los vocales del Consejo de la Judicatura, sean nominados por las funciones del Estado y no por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que la Corte Constitucional sea sustituida por una sala constitucional de la misma Corte Nacional de Justicia y que el sistema de división político-administrativa del país sea revisado, descartando desde ya el modelo federal. Los estados federales que han funcionado usualmente son extensiones largas, que en su cercanía inmediata no haya tal diferencia cultural. El Ecuador todavía tiene ciertos problemas de desigualdad en otras provincias. Entonces, ¿qué terminaría siendo? 10 provincias ricas, 14 pobres, cuando queremos sacar adelante las 24 provincias. Sí se puede mejorar el sistema, dar ciertas autonomías y ceder ciertas competencias. También mencionó que no cree que la Asamblea deba convertirse en bicameral, ni que debe existir la reelección indefinida.